Hay lugares donde la naturaleza no solo es peligrosa, sino inexplicable. En 1969, un niño desapareció en uno de los parques nacionales más vigilados de Estados Unidos. Más de 1000 personas lo buscaron, durante días, durante noches. No hubo rastro, no hubo cuerpo, no hubo respuestas. De un momento para otro desapareció. Hoy veremos los hechos documentados y después las teorías que el tiempo no ha podido enterrar. Este es el caso de Dennis Lloyd Martin. Es el 14 de junio de 1969. Es el fin de semana del Día del Padre. Se encontraban de visita en el Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes William Martin Clyde, el padre de esta historia, Clyde Martin, el abuelo, y los dos hijos de Martin, Dennis y Douglas. El plan era que recorrerían el sendero desde Cades Cove hasta Spencefield, y así fue. Curiosamente se encontrarían con otra familia del mismo apellido que ellos, esto siendo un papá y dos niños, que terminarían uniéndose para formar un pequeño grupo. El parque es conocido por su belleza, pero también por su terreno hostil, su vegetación cerrada y su visibilidad limitada. Ese día no había señales de peligro, nada fuera de lo normal, hasta que ocurrió algo que jamás pudo explicarse. Eran aproximadamente las 4:30 p.m., cuando Dennis, Douglas y los otros dos niños decidieron jugarle una broma a los adultos. Los emboscarían desde los árboles y las malezas. Se dividieron en dos grupos. Al parecer los niños no querían esconderse con Dennis, ya que llevaba puesta una playera roja bastante llamativa y temían que por su culpa los verían de inmediato. Así que Douglas y los otros dos niños se esconderían de un lado y Dennis del otro, pero solo. Dennis se dirigió hacia el noroeste para sorprender a los adultos desde el norte, y el otro grupo en dirección contraria, ellos saldrían desde el sur. Los adultos estaban sentados en una zona de césped al suroeste del inicio del sendero, viendo cómo los niños se alejaban hacia el bosque para iniciar su emboscada. Se alejaron unos 45 metros antes de desaparecer detrás de unos arbustos, siendo William el último en ver a Dennis y su pequeña playera roja desaparecer detrás de un arbusto. Pasó aproximadamente un minuto, y los niños salieron de entre los arbustos gritando y riendo, pero solo salieron Douglas y los otros dos niños. Al no salir Dennis a la par de los demás, William inicialmente pensó que se estaba esmerando en la emboscada e intentaba esconderse mejor que su hermano mayor y otros dos amigos. Dejó pasar unos 3 o 5 minutos antes de darse cuenta que algo andaba mal. William comenzó a llamarlo. No hubo respuesta. Al no haber respuesta, William corrió hacia el arbusto donde vio por última vez a su hijo. Al darse cuenta que no estaba ahí, frenéticamente comenzó a correr por el sendero por poco más de 3 kilómetros, con la idea de que tal vez Dennis podría haberse confundido, y corrió hacia adelante para seguir el sendero que la familia había recorrido hace unas horas. Lo extraño aquí es que no se escucharon gritos, no hubo llanto, no se oyeron pasos alejándose. Dennis no se perdió lentamente. Dennis desapareció de golpe, como si algo inexplicable hubiera ocurrido en cuestión de segundos. La búsqueda fue inmediata y monumental. Durante los primeros 10 minutos, William era quien buscaba desesperadamente. Después de 30 minutos, llegaría el primer grupo de buscadores. A las 2 horas ya habrían unas 30 personas rastreando la zona, y para el amanecer, 240 personas rastreaban la montaña en cuadrículas sistemáticas. Eventualmente habrían más de 1400 personas, incluyendo guardabosques, soldados, agentes del FBI, voluntarios locales, estudiantes de universidad, Boy Scouts, perros rastreadores y un grupo de 71 Green Berets, o boinas verdes, una fuerza de operaciones especiales de élite del ejército de los Estados Unidos. Pero no hallaron nada, y para colmo, cayeron unos 8 centímetros de lluvia esa noche, borrando posibles huellas o rastros que Dennis pudo haber dejado. Esa noche la temperatura bajó a unos 10 grados centígrados, lo suficientemente baja como para causarle hipotermia a un niño que solo lleva una playera y shorts. El reloj sigue avanzando y las estadísticas en respecto a desapariciones de niños son severas. Las probabilidades de supervivencia bajan drásticamente después de las primeras 24 horas, y cuando el tiempo de búsqueda llega a las 72 horas, las búsquedas usualmente cambian de rescate a recuperación.
Al cuarto día de la búsqueda, un guardabosques llamado Dwight McCarter descubrió algo que prácticamente tuvo que haber resuelto el caso. Huellas cerca de un arroyo a unos 10 kilómetros de Spencefield. Las huellas se dirigían hacia el agua y, curiosamente, una de las pisadas era de un zapato tipo Oxford, el mismo estilo que llevaba Dennis ese día de su desaparición, y la otra de un pie descalzo. Las huellas eran pequeñas, como las de un niño. Se dirigían hacia la orilla del arroyo y luego de ahí desaparecieron. Buscaron directamente del otro lado del arroyo, pero nada. No había huellas de salida, no había alteraciones en el terreno o vegetación, solo más confusión. Dwight pensaba que estas huellas pertenecían a Dennis. El lugar y hacia donde se dirigían las huellas presentaban un comportamiento que los expertos denominan como comportamiento de persona perdida. La gente que se pierde, especialmente niños, tienden a seguir ríos con la idea de que el agua los llevará hacia la civilización. Ahora, algo atípico y que hace que todo esto se vuelva más raro es por qué un pie estaba descalzo. Existen razones específicas por las cuales un niño se quitaría el calzado. ¿Habrá sido un síntoma de hipotermia, poniéndolo en un estado de confusión? ¿Simple molestia o intentaba cruzar el cuerpo de agua? Pese a este contundente hallazgo, autoridades del parque decidieron pasarlo por alto. Declararon que las huellas le pertenecían a un Boy Scout, pero ningún Boy Scout ese día anduvo descalzo, ni siquiera habían pasado por esa zona. Las huellas fueron fotografiadas, pero no las preservaron. Para cuando investigadores quisieron reexaminarlas, las inclemencias del clima ya las habían borrado. ¿Pero por qué? ¿Por qué descartar evidencia de esta magnitud? Aquí entra una teoría y un punto de vista que no se había aplicado en aquel entonces y pudo haber cambiado drásticamente el resultado de la búsqueda. Recientemente se agregó a la investigación algo que los buscadores de aquel entonces no entendían. Habían usado estrategias de búsqueda acopladas para el comportamiento normal de un niño perdido. Sin embargo, la desaparición de Dennis fue de todo menos normal. Y por eso ese lapso de 5 minutos en el que desapareció Dennis se convertiría en el periodo más analizado de la historia del parque, ya que lo que sucedió desafiaba todos los modelos científicos sobre el comportamiento de niños perdidos. Cuando niños de la edad de Dennis se pierden, tienden a seguir patrones de movimiento predecibles. Entran en pánico en cuestión de minutos, gritan para llamar a sus padres, buscan algún tipo de refugio, ya sea debajo de troncos o en árboles huecos. Pero Dennis no hizo nada de eso. Algo extraño ocurrió ese día. Algo tan raro que no permitió que las 1,400 personas que lo buscaban a lo largo de 145 kilómetros cuadrados no pudieran encontrar ni siquiera un rastro de él. Las autoridades propusieron 3 explicaciones. Se investigó si Dennis pudo haber sido atacado por un oso negro, un gato montés o incluso un jabalí, ya que estos animales habitan esta zona. Los expertos en vida silvestre la descartaron como poco probable, ya que no se encontraron restos de sangre, ropa rasgada o huellas de arrastre que confirmaran un ataque de este tipo. Dada la topografía del parque, se consideró que el niño pudo caer por un barranco o terminar atrapado en un río crecido por la tormenta. Sin embargo, los registros del NPS Dennis Martin Case File demuestran que tras semanas de búsqueda intensiva no se halló ni una sola prenda de ropa ni rastro físico que validara esta idea. El FBI investigó la posibilidad de un rapto, especialmente tras el reporte de la familia Key. Harold Key y su familia se encontraban recorriendo el sendero hacia Russell Field a unos 8 kilómetros de Spencefield, cuando escucharon un grito que ellos describieron como un grito enorme y desgarrador, el tipo de sonido que indica verdadero terror o dolor. Minutos después, Harold presenció a un hombre desaliñado corriendo cuesta arriba. Llevaba sobre el hombro algo que parecía ropa o telas. Lo perturbador aquí es el momento en el que esto ocurrió. Esto pasó aproximadamente 1 hora después de la desaparición de Dennis. ¿Y si ese hombre no estaba siguiendo senderos? Un hombre con experiencia en el bosque podría abrirse camino a través de barrancos y crestas, así reduciendo la distancia a unos 6 kilómetros. Completar ese recorrido con un niño sobre el hombro pudiera ser complicado, pero no imposible. El grito fue escuchado por múltiples testigos, y todos lo describieron como humano y desgarrador. Pero cuando investigadores registraron la zona, no encontraron nada.
Lo que sea que produjo ese grito no dejó ningún tipo de rastro. Estas 3 teorías oficiales son las que más pesan en el caso de desaparición de Dennis Martin, pero ninguna explica las huellas inconsistentes, la ausencia total de restos, el silencio absoluto, el rastro detenido en seco, y por eso surgieron teorías no oficiales. Desde hace siglos existen relatos en la región de los Apalaches sobre personas salvajes, individuos que vivirían aislados del mundo moderno, que evitan el contacto humano, que se mueven rápido y que conocen el bosque mejor que nadie. Cazadores, excursionistas y habitantes locales han reportado figuras humanoides observándolos desde la distancia, desapareciendo sin dejar rastro. Algunos creen que Dennis pudo haberse cruzado con alguien que no quería ser visto, alguien que conocía cada rincón del bosque como si se tratara de su hogar. Otros van más lejos. Los Apalaches son una de las regiones con más avistamientos de Bigfoot en Estados Unidos. Criaturas descritas como altas, fuertes, peludas, silenciosas, capaces de moverse sin dejar huellas claras. Algunos investigadores señalan patrones inquietantes: desapariciones repentinas, niños o personas vulnerables, silencio absoluto, rastro que se corta. ¿Pudo Dennis haber sido llevado por algo que no entendemos? No hay pruebas, pero tampoco hay explicaciones. Ahora, en mi opinión, la teoría más extraña involucrando hechos documentados y testigos envuelve este grupo de 71 hombres. 71 boinas verdes que, al llegar a involucrarse con la búsqueda, lo hicieron de forma militarmente precisa. Soldados de élite, altamente adiestrados en cuestiones de supervivencia, búsqueda y rastreo, sabiendo operar en terrenos hostiles. Si alguien estaba supuesto a encontrar a Dennis, serían ellos. Lo inusual de su llegada fue la falta de coordinación con los demás grupos y voluntarios. Establecieron su propia base de operaciones independiente de guardabosques y el FBI. Rechazaron el apoyo de guías locales o escoltas de servicio de parques nacionales, alegando que tenían sus propios mapas y métodos de rastreo. Mantuvieron un hermetismo total. No compartieron información ni informes detallados sobre qué áreas habían cubierto exactamente o qué habían encontrado. Luego, algo cambió aún más. Por 3 días consecutivos, las actividades de estos soldados no quedaron registradas en absoluto. Básicamente fueron ocultadas. No hubo ningún informe oficial de dónde buscaron y qué encontraron. Un enorme hueco de 72 horas yacía sobre la línea temporal de sus actividades de búsqueda. ¿Qué fue lo que transcurrió durante esos 3 días? Esta es una pregunta que ha atormentado a investigadores durante décadas. Hay documentos militares que confirman el que estos soldados estuvieron presentes. También existen testigos que afirman haberlos visto en campo, pero sus actividades oficiales fueron borradas, clasificadas o deliberadamente excluidas del registro. ¿Qué hicieron durante esos días tan críticos de la búsqueda? ¿Y por qué decidieron ocultarlo? Una teoría reciente dice que el cuerpo de Dennis fue encontrado en condiciones que requerían de un manejo cuidadoso o señales de actividad ilícita sumamente sospechosa, así teniendo que involucrar a una investigación federal, y por ende las actividades de los Boinas Verdes en esos 3 días fueron secretas, ya que repentinamente había información clasificada rodeando el caso. Existen documentos desclasificados que indican un interés a nivel federal que va mucho más allá de lo común para un caso de extravío infantil. Múltiples agencias coordinaron sus esfuerzos, incluso se desplegaron recursos de inteligencia. Este nivel de fuerzas federales involucradas sugieren que se recibió información que apuntaba a que se pudiera tratar de un secuestro, o algo peor. ¿Qué desencadenó esta escalada de movilización de fuerzas federales? Los documentos insinúan que se recibió información que cambió fundamentalmente la naturaleza de la investigación. A pesar de eso, los detalles específicos siguen siendo confidenciales hasta el día de hoy, 57 años después. ¿Quién les dio esa información? ¿Qué contenía? ¿Y por qué requiere confidencialidad actual? Un guardabosques retirado, que estuvo involucrado en la búsqueda, ha hablado de manera anónima décadas después, y afirma que los Boinas Verdes encontraron pruebas de que Dennis había sido sacado del parque por completo. Al pedirle más información, el guardabosques se negó a dar más detalles, alegando que hay cosas que es mejor no decir. El misterio y todo lo extraño que rodea la información inconclusa de esos 3 días en blanco se mantiene como lo más peculiar y frustrante del caso. El silencio otorga,
Y hay 71 hombres que saben lo que ocurrió durante esa búsqueda, pero decidieron nunca hablar de ello. El caso sigue abierto. La línea anónima aún sigue abierta a llamadas, y en algún lugar de ese misterioso bosque yace la verdad de lo que le ocurrió a Dennis Martin. Pero lo único que tenemos es silencio.